Hoy decidimos salir de los temas puramente militares y explorar una situación que tiene componentes tanto políticos como del uso de las fuerzas militares de un país que puede llevar, en un caso extremo, al estallido de un conflicto interno. Estamos hablando de la crisis entre los estados republicanos, liderados por Texas, contra el gobierno federal de los Estados Unidos. Este conflicto tiene un componente de carácter militar, dado que Texas, como los estados que lo apoyan, están movilizando unidades de sus guardias nacionales, que son, en estricto rigor, el ejército territorial, que es dependiente en tiempos de paz de su respectivo gobernador, pero que en tiempo de conflicto pasa a control del gobierno central. Durante las últimas semanas, la Guardia Nacional del estado de Texas se encuentra en el medio de un conflicto entre el gobernador de su estado y el gobierno federal debido a la intención de Texas por tender una barrera de alambre de púas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México para evitar que continúe la entrada descontrolada de migrantes. El Departamento Militar de Texas dejó clara la posición de la fuerza luego de publicar una fotografía en las redes sociales de la bandera "Ven y tómalo". En la publicación del martes en X, la bandera, que presenta un cañón sobre un fondo blanco junto con el lema, se ve en un asta junto a la bandera del estado de Texas en una foto que se publicó sin más comentarios. Esta bandera es parte de la historia de Texas y representa el desafío que las fuerzas locales hicieron al ejército mexicano cuando éste les exigió entregar su único cañón. La disputa se intensificó el 10 de enero de este año, cuando las autoridades de Texas bloquearon el acceso a los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense en un trecho de 4 kilómetros en la ciudad de Eagle Pass, que había sido el epicentro del aumento exponencial de ingresos de migrantes irregulares. Esta área incluye Shelby Park, un parque de la ciudad que da al Río Grande, y que fue cercado por la Guardia Nacional de Texas con puertas y alambres de púas para impedir el acceso de la patrulla fronteriza. El 12 de enero, después de que la Guardia Nacional de Texas tomara el control de la zona de Shelby Park, 2 niños mexicanos y su madre se ahogaron en una zona cercana del río, lo que generó que ambas partes se acusaran mutuamente de contribuir a las circunstancias que rodearon esta tragedia. Durante este periodo, también se hizo viral un escalofriante video captado por periodistas en la frontera entre Arizona y Sonora, México, donde le preguntan a un grupo de migrantes sus nombres y uno de ellos les contestó: "Ustedes no son lo suficientemente inteligentes para saber quién soy yo, pero pronto todos ustedes conocerán mi nombre". Esa persona fue después identificada como un extremista de Azerbaiyán, que estaba en la lista de búsqueda del FBI como una persona de interés y que había entrado simplemente caminando al país. Hace un par de días también sucedió otro incidente donde 8 migrantes venezolanos atacaron con golpes a 2 policías de Nueva York. Fueron arrestados, pero posteriormente los liberaron sin fianza al día siguiente, momento en el que se mostraron desafiantes y agresivos. Este proceso de ingreso descontrolado de personas a Estados Unidos alcanzó la cifra récord de 6 millones de personas desde el inicio de la administración Biden, lo que ha generado una crisis humanitaria y de calidad de vida sin precedentes en el país, afectando principalmente a las comunidades más vulnerables, las que han comenzado a manifestar su descontento. Además, se especula que casi 2 millones más de personas han logrado ingresar sin haber sido controladas y se desconoce su paradero. Obviamente, el estado de la Unión Americana más afectado por este enorme flujo de personas indocumentadas es Texas, por lo que, como primera medida de presión contra el gobierno central, comenzaron a enviar cientos de autobuses cargados de migrantes a las grandes ciudades administradas por el Partido Demócrata como Nueva York, Boston, Washington y Chicago, los que han generado una presión tan significativa sobre los servicios públicos que el alcalde de Nueva York declaró públicamente que los 110.000 migrantes que han recibido hasta el momento estaban destruyendo la ciudad. Dado que el gobierno de Biden siguió sin tomar medidas para parar esta crisis, el gobernador Greg Abbott de Texas invocó el derecho a la autodefensa consagrado en la Constitución de ese mismo estado y emitió una declaración sobre su obligación a tomar las medidas necesarias para defender y proteger a su comunidad, en tanto continúe la negativa del presidente Joe Biden a cumplir con su deber de asegurar la frontera y a detener los continuos ataques de su administración contra las medidas tomadas por las autoridades locales para controlar o paliar la situación. Texas recibió de inmediato el respaldo de los estados de Oklahoma y Florida, a los que se sumaron posteriormente otros 22 estados liderados por gobernadores del Partido Republicano, respaldados además por el candidato presidencial Donald Trump, que declaró reconocer la supremacía estatal de Texas en cuanto al control fronterizo con México. Por ello, el gobierno de Abbott no ha obedecido una sentencia de la Corte Suprema que los obliga a dar acceso a los agentes de la Guardia Fronteriza y ceder el control de las zonas desde donde ingresan los inmigrantes masivamente,
ya que ha argumentado que la constitución local otorga a su estado el derecho de autodefensa, lo que es superior a cualquier estatuto o sentencia federal que establezca lo contrario. Los agentes federales de aduanas y patrulla fronteriza de Estados Unidos argumentan que necesitan acceso a esos lugares para interceptar y procesar a los migrantes que cruzan la frontera, ayudar a quienes se encuentran con problemas médicos y rescatar a las personas que quedan atrapadas en la corriente del río. Este impasse deja a la Guardia Nacional de Texas en tierra de nadie entre Austin y Washington. El gobernador Abbott afirma que el alambre de púas ha demostrado ser una forma eficaz y barata de evitar que los inmigrantes ilegales crucen a Estados Unidos desde México. Pero la administración Biden insiste en que la seguridad fronteriza, junto con la defensa nacional, es una responsabilidad federal. Para complicar más esta situación, el Consejo Nacional de Patrulla Fronteriza, que es el principal sindicato de los más de 18.000 funcionarios de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, emitió una declaración la semana pasada en apoyo de las medidas que ha tomado la Guardia Nacional de Texas para asegurar la frontera sur y criticando a la administración del presidente Joe Biden por desatar una catástrofe en Estados Unidos. El expresidente Donald Trump, que prácticamente ha sellado la nominación republicana a la presidencia para las elecciones de este año, ha pedido a otros estados que envíen a sus guardias nacionales a la frontera sur. Por su parte, legisladores republicanos como el representante Chip Roy ha pedido formalmente al gobernador Abbott que ignore las sentencias emitidas por la Corte Suprema. Hasta ahora, los gobernadores republicanos de 25 estados han firmado una declaración apoyando a Abbott y respaldan su argumento de que Texas tiene derecho de rango constitucional a la autodefensa contra una invasión, y 10 estados ya han comprometido el envío de unidades de sus propias guardias nacionales para apoyar las medidas implementadas en la frontera sur. Nos solidarizamos con nuestro colega el gobernador Greg Abbott y el estado de Texas al utilizar todas las herramientas y estrategias, incluidas las cercas de alambre de púas para asegurar su frontera, declaró en un comunicado la Asociación de Gobernadores Republicanos. Lo apoyamos porque la administración Biden se niega a hacer cumplir las leyes de inmigración que están vigentes y está permitiendo ilegalmente la liberación incondicional masiva en todo Estados Unidos de migrantes que ingresaron a nuestro país ilegalmente. El representante republicano Clay Higgins de Luisiana también condenó el fallo de la Corte Suprema, diciendo que los federales están generando las condiciones para una guerra civil y que Texas debe mantenerse firme. A pesar de los crecientes llamados a la independencia de Texas o Texit, el estado no puede separarse legalmente de los Estados Unidos, ya que las leyes prohíben que los estados individuales decidan unilateralmente abandonar la Unión, por lo que un movimiento en esa dirección daría pie a una intervención federal militar. Es una situación en desarrollo que seguiremos con interés, dada la utilización de las fuerzas militares de la Guardia Nacional de Texas en el control de la migración desde México y también por el conflicto de poderes entre el gobierno federal y el gobierno estatal. ¿Qué opinas de la decisión de Texas de proteger sus fronteras utilizando fuerzas militares? Déjanos tu opinión en los comentarios.